Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDCs, por el acrónimo en español, estiman que de cada 20 casos, 2 pueden complicarse con dengue grave. O sea, es una proporción bastante alta. Se estima también que el 95% de las muertes por dengue son 100% prevenibles. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su programa Ya Oíste. Les saluda con gusto su amigo Antonio Tapia. Les doy la más cordial bienvenida al programa. En esta ocasión, como ustedes saben, hay época de lluvias, de mucha agua, mucho encharcamiento, muchos depósitos de agua en lugares donde habitualmente no acostumbramos ver mucha agua. Y el tema que nos lleva a esto es el dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por un piquete de mosco que ha provocado enfermedades a lo largo del país y alrededor del mundo. En esta ocasión, para hablarnos sobre el tema, tenemos al doctor Aarón Molina Jaimes, que es infectólogo y nos va a explicar todo lo que necesitamos saber sobre el dengue. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar por acá. Qué bueno, me da gusto. Iniciemos, doctor. ¿Nos puede decir qué es el dengue? Pues mira, el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, que es un vector. Esta enfermedad es viral. El mosquito se infecta de una persona que tiene dengue, chupa su sangre, se infecta el mosquito de dengue o transmite la enfermedad y es como al momento de picar a otra persona puede transmitir la enfermedad. Ok, pero el dengue lo tiene la persona y el mosquito es únicamente el vehículo para transmitir a otra persona. Es correcto. Hay una relación muy estrecha entre el mosquito y los humanos. De hecho, en lugares donde no hay humanos es raro que circule el dengue o no circule el dengue, porque se requiere, digamos, como de la interacción entre el mosquito y las personas para que pueda circular el virus. 100% es una enfermedad, digamos, el dengue vive desde que viven los humanos, pues, o sea, es parte de la enfermedad. ¿Y cómo es que hace un par de años, es que tuvo ese boom esta infección? Pareciera ser que está relacionado con el calentamiento global. Normalmente es esperado que en épocas de lluvia, como tú bien comentabas, donde hay encharcamientos de agua, haya crecimiento de los mosquitos, de las larvas de estos mosquitos, y eventualmente esos mosquitos pican a una persona infectada y es como se puede diseminar la enfermedad. Sin embargo, se está viendo que ahorita ya no es una enfermedad exclusivamente de época de lluvias, puede ocurrir en la gran mayoría del tiempo del año y desafortunadamente con el incremento de la temperatura a nivel global, lugares donde nunca antes habían tenido casos de dengue empieza a haber, porque el mosquito requiere ciertas características de temperatura, altitud y humedad para poder sobrevivir y es lo que se está generando. Entonces la situación es cada vez más compleja en ese sentido. De un tiempo para acá ya se nota muchísimo más la cantidad de moscos y no solamente en una época del año, sino durante casi todo el año. Sí, es importante mencionar que hay diferentes tipos de mosquitos, por decirlo de alguna manera, son los vectores. El mosquito que transmite el dengue se llama Aedes aegypti o Aedes albopictus en algunas zonas del mundo. Este mosquito tiene las características de que a cierta altura no puede sobrevivir. O sea, digamos, en principio a la altura de la Ciudad de México ese mosquito no sobrevive y requiere también cierta temperatura y cierta humedad que en la Ciudad de México pocas veces se alcanza. Entonces, afortunadamente no tenemos esas condiciones tan complejas en la Ciudad de México porque sería una situación muy muy compleja y muy caótica que circulara el vector a este nivel, porque justo también una de las situaciones asociadas con mayor probabilidad de infectarte y de hacer una epidemia por ese tipo de virus, que es ahorita un problema nacional en muchos de los estados del país, es que mientras más densidad de población haya, la proporción de casos también es mucho mayor, justo por lo que comentábamos, que el mosquito vive muy pegado de donde viven las personas o se genera, digamos, en las casas de las personas. Entonces, bueno, que haya mosquitos no necesariamente significa que sean dengue, también pueden transmitir algunas otras enfermedades, algunos son, digamos, inofensivos en ese sentido, pero pues sí refleja tal vez que el calentamiento global y los cambios climáticos que están ocurriendo pudieran hacer un poco más probable que esto se pudiera salir, digamos, del control que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces es una situación, digamos, como de alerta, ¿no? No una cosa de alarma en este momento, pero sí de que tenemos que mantenernos con los ojos muy abiertos en ese tipo de
temas. Hablando de nuestro país, doctor, ¿cuáles son los estados que tienen más afección por este virus del dengue? Típicamente siempre han sido, y desafortunadamente, los estados del sur. Chiapas, Guerrero, Yucatán, Veracruz son los que hasta el momento están concentrando la gran proporción de casos ahorita en el país. Estos estados, por las características propias del clima, digamos, es como el lugar ideal para la reproducción y el mantenimiento, digamos, de la producción de estas larvas de los mosquitos, ¿no? Siempre hay humedad, siempre está caliente. Desafortunadamente siempre existen lugares donde se puede encharcar agua y eso permite que pueda el mosquito depositar sus huevitos y ahí formarse las larvas y de ahí generar más mosquitos, ¿no? Entonces, pues siempre son esos los estados, digamos, que son los más afectados. Si vamos hacia abajo es lo mismo, por ejemplo, o sea, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, o sea, todas esas zonas que parece mucho el clima como de nuestra zona sureste del país, son también las más afectadas, pero precisamente por eso, por las condiciones inicialmente climáticas. ¿Nos puede indicar cuáles son los síntomas del dengue? Normalmente, en términos generales, para cualquier enfermedad, digamos, infecciosa o no infecciosa, existe un concepto que se denomina definición operativa. Y esa definición operativa es que toda esa persona que cumpla esas características, tenemos que pensar que pueda tener esa enfermedad hasta demostrar lo contrario. La forma que esto nos sirve para poder, digamos, como detectar y hacer un buen escrutinio de otro tipo de enfermedades o atender a tiempo, digamos, una enfermedad potencialmente grave como puede ser el dengue. Entonces, la definición operativa, que consiste de signos y síntomas en el dengue, es cualquier persona que tenga fiebre de inicio súbito, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor de cuerpo muy intenso y que esté en una zona donde típicamente circula el dengue. Es un caso probable de dengue hasta demostrar lo contrario. Entonces, hay que prestar especial atención a ese tipo de síntomas. ¿Se puede confundir con algún otro padecimiento? Pudiera confundirse con enfermedades virales de otro tipo, como puede ser influenza, COVID, pero digamos ahí lo que predominaría sería más como el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la congestión nasal o la tos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, es muy complejo en lugares donde hay mucha circulación de dengue, en las fases iniciales, diferenciar si el paciente que tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor ocular, es dengue, es COVID o es influenza o es otras cosas, ¿no? Entonces, el ISSSTE, de hecho, hace un par de años, en el 2020-2021, se diseñó una guía operativa para poder diferenciar tú si lo que estabas viendo en tu zona era más como probable que sea COVID, influenza o dengue, ¿no? Y hay casos en los que hubo COVID y dengue al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en términos generales, es importante más bien como acotar tal vez como la definición que comentamos, ¿no? O sea, como dolor de cabeza intenso, fiebre de inicio súbito, la presencia de dolor detrás de los ojos y el dolor de cuerpo muy intenso son como los síntomas típicos. Y en el contexto de vivir en una zona endémica de dengue o de haber visitado una zona endémica de dengue. Por ejemplo, yo puedo vivir en la Ciudad de México, pero si me fui de vacaciones a Cancún y regreso y a la semana o inmediatamente llegando tengo fiebre, dolor de cabeza y los síntomas que ya comentamos, claro que puede ser dengue, ¿no? Entonces también habría que tomar eso en consideración. ¿Podemos tener casos donde podamos padecer al mismo tiempo COVID, influenza y dengue? Sería una situación muy desafortunada. Hasta mi mejor conocimiento yo no he encontrado o he sabido algún reporte en la literatura, pero sí digamos de las tres juntas, pero sí hay reportes de pacientes que tuvieron COVID y dengue o influenza y COVID, por ejemplo, ¿no? Digo, sí es una situación de muy mala suerte, claro, pero sí pudiera llegar a pasar, pero es lo más infrecuente. Digamos que fuera el caso, los síntomas se agravan en mayor medida. Pues los casos reportados en la literatura, por ejemplo, de COVID y dengue o de influenza y COVID, pues sí los pacientes refieren un poco más de intensidad en los síntomas, pero ninguno de lo que yo recuerdo o lo que está publicado se complicó de manera importante, ¿no? Entonces sí puede pasar, pero es la aguja en el pajar. Ojalá que a nadie de los que nos están escuchando pueda tener esta mala suerte de infectarse de COVID, de influenza o de dengue al mismo tiempo. Ojalá que de ninguna, ¿no? Pero esperemos en el tiempo que la gente tenga más precaución, tenga mucho cuidado en estos puntos. Doctor, ¿el dengue es mortal? Los casos de dengue se estima, cuando una persona se infecta de dengue, puede ocurrir que se complique o que no se complique, digamos, el cuadro infeccioso. Normalmente la evolución natural de la enfermedad es la persona es picada por el mosquito y un par de días después empieza con los síntomas que ya comentamos. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de cuerpo, fiebre muy intensa. Los primeros
primeros 3 a 5 días existen episodios de fiebre muy importante, 39, 40 grados, baja por ratitos y otra vez fiebre con un dolor muscular muy muy intenso. Y en ese momento puede pasar que el paciente se recupere, digamos que el cuerpo aprende a eliminar el virus y a tolerar algunas sustancias que el virus permite que se produzcan cuando hay infección, o la otra puede pasar que haya un estado digamos como se llama vasodilatación. Vasodilatación es de que nuestros vasos, en vez de que tengan una buena tensión para mantener los líquidos adentro y que no estén porosos, por decirlo de alguna manera, se abran unos poros y se pierda la tensión, que es como el equivalente a que baje la presión, y eso da un cuadro, digamos, de choque. Ese choque es lo que lleva a la complicación y a la aparición del dengue con datos de alarma o dengue grave. Este dengue grave se estima en México, hasta mi mejor conocimiento, no tenemos una estadística muy, digamos, puntual, pero por ejemplo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDCs, por el acrónimo en español, estiman que de cada 20 casos, 2 pueden complicarse con dengue grave. O sea, es una proporción bastante alta, casi del 10%. Entonces, reconocer qué paciente tiene más riesgo, digamos, de complicarse, o reconocer tempranamente un paciente que está empezando con datos de alarma, por eso se llaman datos de alarma, para que uno pueda tomar acción en ese momento, es la parte más importante para evitar gravedad o mortalidad por el dengue. Se estima también que el 95% de las muertes por dengue son 100% prevenibles, siempre y cuando se detecten a tiempo. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Obviamente aquí entra mucho la parte de que si yo me infecto de dengue y tengo todos estos síntomas de los que ya estamos hablando, llegamos a pensar de que no pasa nada, me acuesto un rato, me duermo, me tomo X medicamento que ni siquiera sé si me va a quitar los síntomas o no. Pasa un día, pasa 2 y yo sigo con la idea de que se me va a quitar la enfermedad, todos mis padecimientos, y empiezo a ponerme más grave. La mayoría de la gente que se infecta de dengue acude inmediatamente o sucede esto de que se espera ya casi al sentirse morir. Depende mucho de la zona del país donde se atienda la persona. Por ejemplo, yo te podría comentar que en las zonas donde es muy frecuente el dengue, la gente como que tiene muy bien ubicado cuáles son los síntomas, qué tipo de medicinas puede tomar para minorarlos, cuando un caso de dengue potencialmente se puede estar complicando y tienen que ir a buscar atención. Y por ejemplo, en zonas donde hay muy poca frecuencia de esta enfermedad o de las personas que lo adquieren por haber viajado, la probabilidad de que el paciente llegue con más datos de complicaciones mucho mayor, porque tanto en el área médica como en el área, digamos, como poblacional, por decirlo de alguna manera, existe menos como esta percepción, o sea, este umbral, digamos, de percibir las cosas es mucho más alto que el que tienen en las zonas donde es muy típico que circule. Entonces, desafortunadamente, sí nos hemos enfrentado a casos en los que el paciente fue a una zona endémica de dengue, regresa, tiene fiebre, ve al personal médico, a veces no ve al personal médico, a veces no se reconoce que puede ser un caso de dengue justo porque no estamos en una zona endémica, o a veces sí se reconoce pero no se le explica como los datos de alarma y el paciente llega ya muy complicado. Y cuando el paciente llega ya en estado de choque, la probabilidad de que las cosas empeoren y no salgan bien es muy muy alta, arriba del 80%. Entonces, la parte más importante de la evolución de esta enfermedad y de nuestra percepción nosotros como enfermos de dengue en algún momento es reconocer los datos de alarma de manera temprana. Si nosotros reconocemos los datos de alarma, la probabilidad de que nosotros podamos mejorar o que podamos evitar un desenlace fatal es mucho mayor. Los datos de alarma de manera más importante son dolor abdominal. Paciente que tiene dolor abdominal intenso, aunque tenga dengue, es un dato de alarma. Deshidratación es un dato muy importante. De hecho, es algo que tenemos que prever todo el tiempo, estar hidratando a ese paciente. Porque se deshidrata, primero porque ya quedamos que hay cierta fuga de líquido en el cuerpo, y la otra es de que la fiebre hace que una persona se deshidrate. Intolerancia a la vía oral
oral o vómito persistente también es un dato de alarma. Empezar a tener hinchazón en algunas partes donde no tendríamos, que nuestro abdomen se sienta distendido, que nosotros tengamos las piernas hinchadas, es un dato de alarma. Entonces esos digamos síntomas que parecieran incluso como esperados, ¿no? Que uno tal vez no les da la importancia que tendríamos que darles, porque bueno, me da náusea, tomo un medicamento, se me pasó y hasta ahí quedó. No, es en ese momento tengo náusea, vómito, tengo dengue, tengo que ir a buscar atención porque la probabilidad de que yo tenga un dengue grave es más alta. Y si me cachan a mí en un buen tiempo, digamos, pueden con el tratamiento de soporte recuperar mi funcionamiento del cuerpo, por decirlo de alguna manera, y evitar complicaciones. Doctor, sabemos que todas las personas somos diferentes y recibimos a veces la manera de un piquete de mosco de manera distinta. A uno se nos hace una roncha muy grande, a uno se nos hace de color rojo, a unos nada más un simple piquetito y ya. El piquete infectado por dengue, ¿tiene otras formas de distinguirlo? Es indistinguible el piquete, digamos, del mosquito que transmite el dengue, del que transmite otra enfermedad o del que no transmite enfermedades. Entonces, más bien como la lesión que se genera del piquete depende mucho de la sensibilidad de la piel de la persona. Entonces, hay quien es más sensible y hace una roncha gigante, y hay quien se les ve nada más un puntito rojo y al otro día no tiene ninguna cicatriz, ¿no? Pero digamos que no hay una relación en que si se te hincha más o se te hincha menos, es más probable que sea dengue o que no sea dengue. Entonces, hay que darle la importancia a los piquetes de mosco en áreas endémicas independientemente de la lesión que te genere. O sea, si es un piquetito o una roncha, se tienen que tratar igual. ¿Cuál es el tratamiento contra el dengue? A mí ya me dio. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es el procedimiento para yo poder curar? Cuando las personas tienen dengue confirmado, caso sospechoso de dengue, el tratamiento 100% se le llama de soporte. ¿Soporte qué es? Pues hidratación, si tiene alguna comorbilidad, que esa comorbilidad se trate adecuadamente, o sea que por decir algo, si es diabético, que la glucosa esté controlada, si es hipertenso, que la presión esté controlada, o sea, digamos, es como mantener el cuerpo en equilibrio, por decirlo de alguna manera. Cuando el paciente tiene ya datos de gravedad o datos de alarma, lo que se hace es, digamos, como optimizar ese soporte con soluciones intravenosas y medicamentos básicamente sintomáticos. No existe un antiviral contra el dengue. No hay un tratamiento que digamos, bueno, tómate esta pastilla, te ponemos esa inyección y con eso vas a estar bien. No. La enfermedad, digamos, nuestro cuerpo, si mantiene este equilibrio, como lo comentamos anteriormente, hidratándose, tratando comorbilidades, etcétera, etcétera, la probabilidad de que nuestro cuerpo tolere el dengue y, digamos, pueda curarse de alguna manera es muy alta, ¿no? Es arriba del 95%, ¿no? Entonces, no hay como otra cosa más que tratamiento sintomático en las fases iniciales con medicamentos de uso común como paracetamol hidratación, vigilancia de datos de alarma, y en cuanto haya datos de alarma, ir a un hospital y ahí sabremos qué hacer. Pero básicamente es eso, optimizar el soporte con soluciones intravenosas, hidratación y tratar, digamos, como el daño colateral que pueda haber ocasionado por el dengue. En la parte científica, doctor, ¿hay visiones a futuro de una posible vacuna contra el dengue? Existe ya una vacuna contra el dengue, está aprobada en Estados Unidos, y esa vacuna, desafortunadamente, en México y muchas partes de Latinoamérica no parece muy sencillo aplicarla o que sea útil, en el sentido de que el primer factor de riesgo para que una persona tenga dengue con datos de alarma o pueda morir por dengue es haberse infectado previamente por dengue. Entonces, la vacuna protege contra ciertos serotipos que son como variedades del dengue. El dengue que circula normalmente tiene 4 variedades, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la vacuna protege contra 2 de esos serotipos, y por ejemplo, si yo tengo, no sé, se me ocurre por decir algún número, ¿no? Pero la idea es como ejemplificar a qué me estoy refiriendo. Si yo tengo infección por dengue del serotipo tipo 1 y la vacuna me protege contra el 2 y el 3, en ese sentido no tendría mucha cabida esa situación. Ahora, el otro escenario, yo nunca me he infectado por dengue y me voy a vacunar y la vacuna me protege contra serotipos 1 y 2. Entonces, yo voy a una zona que tiene alta incidencia de dengue, y si me pica un mosquito que esté transmitiendo serotipo 3 o 4, mi cuerpo ya va a haber tenido la memoria suficiente inmunológica para desencadenar una respuesta exagerada contra esa infección. Entonces, esa respuesta exagerada es lo que ocasiona los datos de alarma del dengue. Entonces, sería un problema muy grave, pues, en ese sentido, porque estaríamos nosotros exponiendo a la población, o se estaría, digamos, por parte de la política de salud exponiendo a la población a que, si no se han expuesto nunca al dengue, su primera infección por dengue sea un dengue grave, o la probabilidad de que sea dengue grave es alto. Entonces, hubo algunas situaciones que sonaron mucho en la prensa internacional. En Malasia se aplicó, digamos, vacuna contra dengue de manera un poco masiva a la población en general, y empezaron a tener muchos casos de muertes, y fue cuando se aprendió que era por esa situación. Entonces, en lugares de alta endemicidad, pareciera ser que no es ahorita en este momento la mejor opción, ¿de acuerdo? Porque existen ciertas características que se comparten
entre los 4 serotipos de dengue, que nuestro cuerpo puede confundir una infección por uno como si fuera otro, ¿no? O digamos de alguna manera como hacer una respuesta exagerada contra esa infección. Entonces, en ese sentido sí existe la vacuna, pero no es recomendable ponerla pues al menos en el país. Doctor, mucha gente se pregunta el por qué se hacen los criaderos de mosquitos en el agua, en los charcos. ¿Qué tiene que ver el agua con esto del dengue? Los factores que son más importantes para el desarrollo, digamos, o la reproducción de los mosquitos es que sea un agua estancada. En agua corriente no pasa eso. Que tenga cierta temperatura con tendencia a ser cálida más que fría. Y pues básicamente eso, que esté, digamos, inmóvil y encharcada. El mosquito llega, deposita sus huevos ahí y aproximadamente en 2 o 3 días se forman las larvas, que son lo que conocemos como maromeros, que de alguna manera vemos en las piletas de la abuelita, y en 2 o 3 días se vuelven crisálidas, que es como un estado previo a ser el mosquito, y después ya maduran a ser mosquitos. Entonces, entendiendo esa parte de cómo es que se generan o cómo se reproducen, se han diseñado en algún momento estrategias de salud pública, que es básicamente promover que no haya acumulación de agua estancada pues en las casas, ¿no? En los terrenos. Cualquier, no sé, llantas, cubetas, piletas, cosas así tendrían que limpiarse de manera semanal. Bueno, las cosas que no requieran tener agua, pues eliminar el agua, pero las cosas que sí tengan agua como fuentes, bebederos de aves, etcétera, etcétera, sí valdrá la pena semana con semana estar limpiando y secando, digamos, esa zona para que justo cortemos el ciclo que dura aproximadamente una semana entre el depósito del huevo y el nacimiento del mosquito. ¿Los repelentes de mosquitos tradicionales protegen contra el dengue, el mosquito del dengue? La gran mayoría de los compuestos comerciales, digamos, químicos, lo hacen de manera adecuada. Sí es seguro que nosotros, si vamos a una zona endémica de dengue, que nos pongamos ese repelente que tiene algún tipo de insecticida. Sin embargo, existe ya alguna evidencia de que algunos de estos mosquitos son resistentes a ciertos insecticidas. Entonces, vale la pena como pecar de precavido y tener otras medidas adicionales. ¿Cuáles serían esas? Pues estar en medida de lo posible, lo más que se pueda, dentro de casa, de un lugar donde tengamos tela mosquitera. Al momento de dormir, por ejemplo, evitar el piquete poniendo un pabellón en la cama. Si vamos a salir, tratar de proteger lo más que se pueda las partes del cuerpo, utilizar camisas o playeras de manga larga, utilizar pantalones, evitar ese tipo, digamos, como de exposición del cuerpo para que no haya tanta probabilidad de que nos pique el mosquito. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Ahorita que lo comentas de que los moscos cada vez se vuelven más fuertes ante muchos repelentes, digamos que es recomendable aplicárselos más continuamente, pero si yo voy a ir a un lugar, una zona endémica que sabemos que hay dengue, ¿cada cuánto tiempo tendría yo que aplicarme estos productos para protegerme un poco más? En términos generales, los digamos como repelentes que tienen permetrina, que es como el insecticida que normalmente se utiliza como de manera tópica en las lociones o en las cremas, pues, que son como repelentes de mosquitos, tiene una vida aproximadamente en la piel de 6 a 8 horas. Entonces, en principio, cada 6 horas tendremos que hacer una reaplicación, digamos, como del insecticida en nuestro cuerpo o de la loción, para de alguna manera como volver a proteger nuestro cuerpo, ¿no? Crear como una capa protectora para que la probabilidad de que el mosquito pueda picarnos sea mucho menor, para repelerlo básicamente. Pero bueno, entiendo que eso a veces es medio complejo, bastante complejo, y bueno, por lo menos con una vez que se ponga durante el día, si es que no es posible hacerlo más veces, tendría que ser suficiente. Doctor, ¿por qué diferentes tipos de personas atraen más el piquete de mosco que otras? En mi caso muy personal, yo lugar que voy, lugar tropical y lugar que hay mucha vegetación y demás, tiendo a ser más picado yo por los moscos que otras personas. ¿A qué se debe esto? Pareciera ser que eso es un tema más, a veces el tipo sanguíneo, o sea, no quiere decir que porque tu tipo de sangre sea más dulce o menos dulce. Porque eso es lo que siempre se comenta, ¿no? Justo, que sí. Tenemos la sangre dulce y por eso nos pican más los mosquitos. Sí, pareciera ser más bien que está en relación de que eres como, por decirlo de alguna manera, como sangre nueva, como carne nueva, por decirlo de alguna manera, porque tú ves que a los lugareños no los pican, ¿no? Entonces va más en relación a eso, a ciertas feromonas que pueden tener también, o reacción a ciertas feromonas los mosquitos, pero básicamente es eso, o sea, no hay una razón así 100%
tanto científica como de por qué sí o por qué no, pero nada que tiene que ver con el dulzor de la sangre. Lo que sí está demostrado es de que conforme más tiempo tú estás en la zona endémica, la probabilidad de que te piquen es menor, o tu tiempo de exposición es menor. Pero bueno, esa es la razón por la cual todos los que somos turistas en zonas acabamos hiper picados y la persona que vive ahí toda la vida no le pica ni una sola vez, ¿no? ¿El dengue solo está en zonas tropicales o endémicas? En zonas tropicales o con climas cálidos, por ejemplo, no sé, fuera de los estados que ya mencionamos de alta endemicidad, también está, por ejemplo, Guadalajara, San Luis Potosí, a veces algunas zonas de Zacatecas, en Nayarit, entre otros estados. Pero fíjate que hay una situación bien interesante. Recientemente, y no es una situación para que nos alarmemos ni pensemos que estamos entrando en caos, ¿no? Pero recientemente en un municipio del Estado de México, que no son los municipios del sur donde normalmente hay mucho dengue, como Tejupilco, Tlatlaya, ¿no? Digamos como pegadito a la zona metropolitana, hubo un caso potencialmente autóctono de dengue. O sea, una persona joven, sin ningún antecedente de haber viajado en una zona endémica, tuvo un cuadro típico, digamos, de dengue grave. Pues las personas o los médicos que estaban con él, pues al momento de no haber viajado en ningún lugar y así, pues no sospecharon. A alguien se le ocurrió que era una buena idea tomar una prueba para dengue. Fue positiva la prueba, y cuando fueron a analizar por parte de la Secretaría de Salud las áreas, digamos, como los domicilios, y hicieron como un cerco de búsqueda de larvas cerca del domicilio de la persona, y con un radio ahí un poquito grande, documentaron que había una larva del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, cuando eso nunca se había visto en esta zona, pues de manera regular. Entonces, no quiere decir que no nos alarmemos, ¿no? Porque afortunadamente no ha habido más casos. Si fuera una situación, digamos, de epidemia, la Ciudad de México es leña para el fuego, o sea, porque tenemos una densidad de población muy alta. Como zona cero, ¿no? Exacto, es una zona crítica, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender con esto es de que puede pasar en cualquier zona, no necesariamente ahorita con todo el cambio climático. Tendríamos que esperar que sea forzosamente en las zonas endémicas, sino que ya justo fue el año pasado que pasó esto, ¿no? Que tuvimos temperaturas muy altas en toda la ciudad y toda la zona metropolitana. Entonces, pues no estamos exentos de que en las zonas en las que nunca había habido dengue empiece a haber estas enfermedades. Y no solamente pasa con esas enfermedades, existen ya múltiples infecciones por hongos invasivos, algunas infecciones como por ejemplo cólera, que van subiendo, digamos, de latitud y de altitud en algunas situaciones, y zonas, por ejemplo, de México que nunca habíamos tenido ciertas infecciones empezamos a verlas. En Estados Unidos, que tienen muy bien determinado también las áreas geográficas donde tienen ciertos hongos, ciertos bacterias, parásitos y así, empiezan a ver que se empieza a extender esa situación, y es proporcional al incremento gradual de la temperatura geográfica. Entonces, quién sabe cómo esto va a ir evolucionando, ¿no? Al final de cuentas, son seres biológicos como nosotros y tienen también la capacidad de responder ante los cambios del ambiente. Entonces, no es, repito, para alarmarnos, pero sí es como interesante, pues, y tenerlo siempre en mente de que pudiera llegar a ocurrir. Porque no estamos buscando alarmar, simplemente la cuestión es informarnos y dar las herramientas necesarias para que la gente tome precauciones y evite en algún momento tener un piquete de este mosco infectado. Sabemos que el mosco, por el piquete de dengue, se transmite de un piquete o de una persona a otra. ¿Hay probabilidad de que el dengue se transmita de alguna otra manera? Que yo lo pueda llevar en la ropa, en mi maleta, en mi auto, en alguna otra forma, y lo traiga a la ciudad o a algún otro lugar. En principio no, la vida del mosquito no es más de un par de días, y una vez que rebasa cierta altura o cambia la temperatura, la probabilidad de que tenga buen fitness, pues, o que sea capaz de infectar es mucho menor. Entonces, pues, digamos, en estricto sentido, en estudio científico, no, sino pues cada vez que obviamente se meten los mosquitos cuando vamos a Acapulco al carro, ¿no? Nos podemos traer un recuerdo de ese tipo de por allá, y no es como que aquí en la ciudad tengamos ese problema. Doctor, las estadísticas de dengue en México, ¿cómo están? ¿Cuál es el estado con más casos de dengue? El estado con más casos de dengue es Colima, seguido de Morelos, Nayarit, Guerrero, Tabasco y Oaxaca. Es donde se están reportando aproximadamente más de la mitad de los casos de dengue en el país. Del 100% de casos reportados para la semana 32, que es agosto, digamos, del 2024, teníamos 18,000 casos de dengue no grave, 13,000 casos de dengue con signos de alarma y 1,189 casos de dengue grave. Una parte importante de mencionar es de que si comparamos esos mismos casos con la misma semana del año pasado, tenemos 3 a 4 veces más de lo esperado para este año. Entonces, el año pasado, por ejemplo, de dengue no grave, a la semana 32 teníamos 5,000 casos,
900 y ahorita tenemos 18,000. De dengue con datos de alarma teníamos 3,900 y ahorita tenemos 13,000. Y de dengue grave teníamos 277 y ahorita tenemos 1,800. Entonces es un tema pues de salud pública bastante relevante ahorita en el país porque casi todos los estados están ahorita en zona de epidemia por dengue. Doctor, ¿y hay algún tipo de campaña que el gobierno esté creando o el instituto esté creando para tratar de disminuir los casos de dengue? Por parte del instituto hay una campaña, digamos, de salud pública nacional, una Semana Nacional de Salud Pública, en la cual se están hablando temas, digamos, de relevancia epidemiológica como son dengue. Se están haciendo campañas a nivel sectorial, a nivel de hospitales, a nivel, digamos, local, con ciertas comunidades que pueden ser potencialmente de riesgos. Se están haciendo también capacitaciones a las personas que están en el primero, segundo y tercer nivel de atención para reconocer esta enfermedad, porque justo como lo comentamos al inicio, de reconocer esta enfermedad que pueda ser potencialmente grave, podemos salvar el 95% de las vidas. ¿Cuáles serían los datos o la información necesaria para poder decirle a la gente que nos escucha cómo protegernos del dengue? La parte más importante, digamos, es evitar en medida de lo posible acumular agua. Si nosotros evitamos acumular agua y que esté estancada, evitamos que el mosquito pueda depositar los huevos y pueda completar su ciclo de maduración y pues eventualmente eso que nos infecte y después se vuelve un círculo vicioso. La segunda es salir, digamos, con la protección necesaria, que ya comentamos, playera larga, camisa larga, pantalón. De ser posible, utilizar repelentes antimosquitos. Al dormir, preferentemente en zonas endémicas, usar estos pabellones alrededor de la cama para evitar que nos piquen los mosquitos. Si es posible y en casa podemos, pues tener telas mosquiteras para evitar que también tengamos ingreso del exterior al interior de los mosquitos. Y la parte más importante, pienso yo, es no vamos a seguir infectando de dengue, muy probablemente. Eso es algo que ha estado con el humano desde siempre. Entonces la parte más importante es saber reconocer cuándo tienes que buscar atención, que es cuando tienes los datos de alarma, que son dolor abdominal intenso, náusea, vómito, acumulación de líquidos en lugares en los que no había, deshidratación. Inmediatamente cuando tengan esos síntomas, ir a buscar atención para que sea lo más oportuno posible el recibirla y pues la complicación no se presente en la mayoría de los casos. ¿Hay información adicional que podamos brindarle a la gente que nos escucha para proteger a la población infantil y adultos mayores? Básicamente es la parte, digamos, como de barreras físicas principalmente, ¿no? El uso de mosquiteros, el uso de pabellones, pues eventualmente cubrirlos lo mejor que se pueda. Y una parte importante y que bueno que lo mencionas es que si bien no son las poblaciones en las cuales hay más prevalencia de la infección, o sea, el grueso de casos normalmente se concentra en la población que sale normalmente más a hacer actividades, ¿no? Entre los 15 y 40, 50 años aproximadamente. Pero muchos de los casos de dengue grave se presentan en los extremos de la vida, los que son neonatos o lactantes o los que son adultos mayores. Y de hecho ellos tienden a tener una sintomatología que no es muy típica. Me refiero a que pues, tal vez no pueden referir que tienen dolor abdominal, a veces no saben decirnos o no tienen forma de decirnos que tienen sed, entre otras cosas. Entonces en ellos hay que prestar especial atención, además de las barreras físicas que ya comentamos. Datos de alarma que pueden ser que el niño esté inapetente, que esté con tendencia a estar dormidito todo el día, que no quiera comer, que tenga náusea, que tenga vómito, que lo sientan pálido, que lo sientan muy frío. Lo mismo pasa con el adulto mayor. Entonces aprender a reconocer que en ellos también puede haber dengue y que puede también de una manera mucho más fácil tal vez porque tienen un tema de comunicación más importante, digamos, que las personas en los otros grupos etarios, es más fácil que se compliquen. Entonces reconocerlos también a ellos y prestar especial atención es muy importante. Siempre indicamos en este programa que evitemos la automedicación, porque la automedicación genera mayores problemas, genera muchas cosas más y agrava la salud de todos los pacientes que lo hacen. ¿Hay medicamentos que usted considera que la gente no utilice y que no los ingiera para este tema del dengue? Sí, claro. Los síntomas, digamos, lo primero que preguntabas, ¿qué tratamiento se pudiera utilizar de manera ambulatoria? Pues, o sea, digamos, en caso de síntomas como, pues, dolor de cuerpo, fiebre y eso, básicamente es paracetamol, las dosis que le recomiende su médico, pues, o la dosis habitual calculada para su edad y su peso. Y si bien no están contraindicados, sí son medicamentos que pueden llegar a empeorar un dengue. Cualquiera de los otros medicamentos del grupo de antiinflamatorios se llaman no esteroideos. ¿A qué me refiero con ese tipo de medicamentos? Aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco. Porque estos medicamentos, recordemos que una de las partes del dengue, cuando ya empieza a complicarse, es que pueden bajar las plaquetas
plaquetas y eso se asocia, digamos, a un incremento de un sangrado. Entonces, estos medicamentos evitan que las plaquetas funcionen de manera normal. O sea, que si yo tengo un sangrado, lo que haría mi cuerpo sería formar un coágulo y, digamos, como tapar esa zona del sangrado. Esos medicamentos hacen que las plaquetas no se puedan agregar de manera ideal y puede incrementar que si yo de por sí ya tengo las plaquetas bajas, voy a sangrar, el funcionamiento de las plaquetas se va comprometido y tenga yo todavía más probabilidad de sangrado. Entonces es importante no tomar otros medicamentos fuera del paracetamol, que está bien descrito que no tiene una complicación, digamos, importante, y los otros evitarlos en medida de lo posible, a menos que su doctor se lo prescriba, digamos, como de manera muy particular por alguna condición. Pero en términos generales no es bueno automedicarse ese tipo de fármacos. Tampoco aplicar un cierto crema o algo en la zona infectada por el piquete. En realidad es poco probable que el mosquito traiga las suficientes bacterias o que las bacterias propias de mi piel me ocasionen infección. Entonces pueden aplicarse cualquier crema tópica cuando haya inflamación por el piquete, como pasa en las personas que tienen como un incremento en la sensibilidad de la piel, ¿no? Pues las cremas que puedan tener alcanfor o cremas hidratantes o cremas calamina, por ejemplo, ¿no? Es ese tipo de cremas que son como para dar confort, se pueden utilizar sin ningún problema. Pero siempre y cuando el piquete pues ocasiona una reacción inflamatoria. Si solamente el puntito rojo y ya, pues no habría que hacer nada más. Doctor, sabemos que la transmisión del virus del dengue es de mosquito a ser humano, pero hay la probabilidad de que, no sé, mi perro o en zonas tropicales, no sé, la vaquita, el caballo, los borregos, etcétera, puedan ser portadores o puedan transmitir el virus a otras personas. Es muy interesante esa pregunta y no hay evidencia sólida de que el Aedes aegypti, el virus del dengue, pues, y el Aedes, que es el mosquito que lo transmite, pica a otras especies, digamos, de mamíferos y que mantenga esa circulación. Sin embargo, si hay otros múltiples virus que no tenemos en circulación en México de manera importante, que sí pueden lograr esto, en donde los monos, los simios, pues, digamos, de alguna manera, a veces algunos caballos, a veces algún otro tipo de mamífero grande, puede infectarse o puede ser un portador y a través de otros vectores, que son mosquitos o alguna cosa parecida, pueda transmitirse al humano. Y está muy interesante porque, digo, ya a manera de colación, en esas situaciones se ha visto que conforme uno va desplazando más las especies porque va urbanizando zonas selváticas previamente, van apareciendo nuevos virus que antes no circulaban, pero que se mantenían, digamos, en reservorio en ese tipo de animales que habitan de manera regular. Pero bueno, regresando a la pregunta, en el dengue no hay ese tema, entonces no tenemos que preocuparnos. Para todos los que tenemos perritos, gatos y demás animales, pueden estar tranquilos de que su mascota no va a poder transmitirles el virus del dengue. Doctor, si alguien cercano a mí o yo mismo sospecho que tengo dengue, ¿cómo puedo reafirmar y confirmar que en realidad sí padezco el dengue? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y bueno, siempre vale la pena que todas las enfermedades no se queden como probable, ¿no? Que tengamos la certeza de si tuvimos o no tuvimos, porque pues eso, además de darnos tranquilidad a nosotros, también es un tema de salud pública en el país. Si yo tengo la definición operativa de caso sospechoso de dengue, ya quedamos fiebre súbita, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de cuerpo y haber estado o vivir en una zona endémica de circulación del dengue, tengo que acudir a mi unidad de medicina familiar, a mi centro de salud, ya sea de la derechohabiencia que yo tenga o si no tengo derechohabiencia, salubridad. Normalmente ahí el epidemiólogo o el salubrista que está encargado hace un estudio epidemiológico en la cual se hacen ciertas preguntas para poder establecer riesgos y tener datos también, digamos, al momento de analizar los casos que sí se confirmaron y que no se confirmaron, y se toma una muestra de sangre. Esa muestra de sangre mide principalmente, dependiendo en el día en el que estemos de la enfermedad, es la prueba que se realiza. Cuando son los primeros 5 días aproximadamente, hay 2 pruebas. Una prueba de PCR, que es como para el COVID-19 o para influenza, que se mide directamente el material genético del virus en la sangre. Hay una prueba que se llama antígeno NS1, que es como el antígeno de COVID, vamos a pensarlo de alguna manera, nada más que se mide en la sangre. Y después de esos días existen pruebas de anticuerpos, que también en algún momento en el COVID se utilizaron. Entonces existen anticuerpos que se empiezan a producir en la primera semana y media de que tenemos la infección y otros que se producen después del día 14, y con esa curva de anticuerpos podemos saber si tuvimos la enfermedad o si estamos en una etapa aguda de la enfermedad o una etapa de resolución de la enfermedad. En salubridad normalmente, o digamos en el sector salud, se cuenta con alguna de las pruebas y eso depende, digamos, de cada institución. Nosotros en el instituto, digamos, utilizamos o tomamos las muestras en los casos sospechosos y se mandan al Laboratorio Estatal de Salud Pública o en el, digamos,
los casos centralizados al INDRE, y ahí es donde se hace la determinación de la prueba que se va a realizar. De manera fuera de la institución, en cualquier laboratorio del país o la gran mayoría de los laboratorios grandes hacen los 3 tipos de pruebas, y habría que definir con tu doctor cuál es la prueba que más te conviene, porque probablemente dependiendo del día en el que tú estés de la enfermedad, es más probable que una prueba sea más útil que otra. Entonces eso depende de cada caso particular. Así que ya saben, tomen nota de todo lo que el doctor Aarón Molina nos ha indicado respecto al dengue. No lo dejen a la ligera. Ya saben, los mosquiteros, eviten los encharcamientos de agua, eviten salir en zonas endémicas con bermudas, con playeras, camisetas. Al contrario, tápense lo más que puedan, y solo de esa manera podemos reducir los casos de dengue en México. Principalmente la salud es primordial para el instituto. Doctor Aarón Molina Jaimes, infectólogo del instituto, agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros y te esperamos para un siguiente programa. Muchas gracias a ustedes y con todo el gusto del mundo. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo soy Antonio Tapia y estamos en contacto. Hasta la próxima. Salud, Turismo, cultura, Deporte, educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste.